Un saludo para todos desde Buenos Aires, Argentina, y la idea que compartamos este rato y que dejemos un espacio al final como para tener una buena interacción y poder compartir experiencias. Como me presentaban, vamos a hablar sobre las habilidades que debe tener, bueno, en el título decía director y yo tengo gestor, pero nos referimos a el área que lidera la gestión de riesgos dentro de las organizaciones. ¿Dónde juega la IA? Es una incógnita que seguramente muchos de ustedes tendrán. Entonces, la idea es que vamos a hacer un recorrido y que no vamos a hacer solamente foco en la IA, sino también vamos a prevalecer esta combinación que el ser humano tiene para aportar y que la IA va a complementar. Antes de eso, como el título lo dice, el tema de gestor de riesgos, quiero hacer una pequeña aclaración que tiene que ver con el significado. Para lo que tiene que ver con el mundo de la normalización de la ISO 31000, gestor de riesgos como tal no existe. Lo que sí existe es el área que se ocupa de facilitar toda la metodología y herramientas para que los equipos, y en este caso los dueños de riesgo, que es a quien llamo como aquel que es realmente responsable de gestionar en el día a día el riesgo, lo puedan hacer en las mejores condiciones. Entonces, hago esa salvedad que me dirijo a los líderes de proyectos, de gestión de riesgos, los gerentes de riesgos, administradores de riesgos, como quieran llamarles. En definitiva, todos los que estamos vinculados al mundo de la gestión de riesgos, que requerimos una gran cantidad de habilidades para poder desarrollar este trabajo. Entonces quería hacer esa pequeña salvedad. ¿Qué estamos viendo? Que están cambiando muchas cosas y muy rápido. Como conté antes, que vamos a hablar de ella, lo cierto es que ya hay gente que está utilizando esta herramienta y que la usan con una frecuencia diaria incluso. Se están detectando riesgos que surgen con herramientas que se pueden usar, más que nada referidas a inteligencias artificiales generativas o los chats famosos. Y también tenemos gente que todavía dice y admite, y la verdad que estamos un poco todos ahí porque esto crece día a día, que todavía no le sacamos el provecho que realmente tiene para brindarnos la IA. Entonces, ante este contexto, yo quiero proponerles algo. Vamos a plantear que tenemos que estar hablando de un híbrido, y esto sería un centauro, en donde nosotros, las personas, vamos a aportar todas las habilidades blandas y vamos a apoyarnos y complementarnos con distintas herramientas vinculadas a inteligencia artificial para potenciarnos. Voy a tratar de marcar siempre esa diferencia en esta pequeña charla. ¿Por qué? Porque la IA realmente carece de un montón de cuestiones, bueno, desde ya de criterios, de empatía, en las relaciones, el contexto, o sea, cuando yo interactúo con inteligencia artificial, en realidad, mientras mejores indicaciones les brindo, el prompt famoso, cuando más contexto le doy, es cuando mejor información puedo obtener como resultado. Pero, en definitiva, la responsabilidad tiene que ser final nuestra, del ser humano, y tenemos un montón de otras habilidades que tienen que ver, por ejemplo, con el gestionar equipos, en mejorar la cultura, en generar conciencia en las organizaciones. Bueno, ahí es donde van a balancear y van a complementarse en esta especie de, digamos, de símbolo de centauro, pero vamos a dejar atrás el centauro y vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con qué es lo que sí o sí nosotros tenemos que no renunciar a ellos, que tiene que ver con temas éticos. No sé si están al tanto, pero en estos días hay una gran pelea entre dos grandes jugadores de lo que es inteligencia artificial, que son de Estados Unidos, y la pelea es por un tema ético en donde el gobierno de Estados Unidos les exigió que
abran sus códigos para trabajos de defensa nacional. Realmente, bueno, hay todo un tema ahí y uno de ellos decidió no hacerlo y en consecuencia está teniendo problemas legales y políticos. Así que, bueno, imagínense en que están pasando estas cuestiones hoy día, pero para lo que tiene que ver nuestro trabajo, por supuesto que hay muchos temas sensibles, delicadas, en donde el criterio tiene que prevalecer el del ser humano. Luego está, como en todo trabajo en equipo, el tema de la comunicación y de ser buenos traductores de lenguaje. ¿De qué sirve hablarle a un gerente de operaciones de términos técnicos de gestión de riesgos cuando a él le interesa más, bueno, cuáles son las exposiciones, ayudarlo a determinarlas y justificarles qué es lo que ellos pueden hacer para gestionarlos? Luego tenemos también, como comenté, esto de las relaciones personales, del trabajo con equipos y también, sobre todo, la responsabilidad que termina siendo nuestra. Es decir, usemos a las distintas herramientas de inteligencia artificial como una gran caja de herramientas en donde vamos a tener habilidades blandas como herramientas propias, que también se pueden trabajar y mejorar, y habilidades tecnológicas, o herramientas tecnológicas, perdón, que nos van a servir para distintos focos, ¿sí? Ahora vamos a charlar un poquito más de ello. Entonces, acá lo que quiero mostrar, por ejemplo, en distintas etapas del análisis de riesgo, si me alineamos a una ISO 31000, la realidad es que, como dije antes, si yo quiero manejar terminología técnica, en donde me esfuerzo poco en que la otra parte interprete, los resultados que voy a tener no van a ser los mismos que si yo empiezo a generar otro tipo de vínculo, empatía y digamos, la obtención de información va a tener mucha más calidad. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, esforzándome en que el otro entienda, que bueno, que nos vayamos nivelando y, digamos, estando en contexto de para qué estamos, por qué estamos. Tenemos una tarea muy compleja que muchas veces desde los equipos, desde las áreas, a la gestión de riesgos se la ve como una auditoría, cuando no lo es. Pero bueno, lo cierto es que acá presento algunos ejemplos, ¿no? O sea, la realidad de ir a fondo, de buscar las causas realmente, buscar datos, buscar generar indicadores. Pero bueno, después voy a contar un poco más al respecto. Y ahora bien, si nos empezamos a mezclar con el tema de las herramientas de inteligencia artificial, lo que tenemos que tener es, digamos, muchos recaudos. Se está generando y se está evidenciando una dependencia excesiva que nos termina siendo perjudicial, primero por los resultados, porque no siempre son los correctos, y segundo, también hay un tema cognitivo del ser humano, que es una habilidad y es un tema que uno tiene que ir desarrollando y que el hecho de delegar completamente algo en particular, que lo hago de forma reiterada, se termina generando una disminución cognitiva respecto a ese tipo de tareas. Con lo cual tengo que tener muy en claro que tengo que cuidar de poder ser nosotros los que manejamos el tema, nosotros los que lo revisamos. Existen sesgos, se han demostrado muchísimos casos en donde la IA detecta, o un Machine Learning detecta una anomalía, pero resulta que hay un tema de raza detrás y que no lo está teniendo en cuenta y yo no puedo hacer una discriminación por un tema étnico, o cuestiones de ese tipo, o digamos, de sexo. Y hay un montón de casos donde se ha detectado, con lo cual es muy importante que la revisión de los resultados, porque realmente eso es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, la realidad es que nosotros somos los que tenemos que dominar estas herramientas, generar ese buen balance y complemento que comentaba antes. Se está hablando mucho de la incorporación de las herramientas de IA en las organizaciones
Y así como las organizaciones que incorporan IA las tienen que gobernar, no pueden dejar que todo el mundo use distintas herramientas sin un debido control y seguimiento y, bueno, y evaluaciones de riesgos. Lo mismo nos pasa a nosotros de cara a nuestro trabajo. Nosotros manejamos información sensible, tenemos que tener en cuenta de que hay que generar una conversión, hay que generar digamos, hacer anónimos datos para después poder pedir, hacer ciertos trabajos. Va a ser muy importante, incluso cada vez más se están viendo condiciones donde se excluye el uso de herramientas de IA por la difusión de datos y por la filtración y por los problemas de seguridad que puede traer eso, porque mucha gente lo está usando para obtener código de programación, que con mala intención de alguien que pueda embebernos algún tipo de virus o algún ransomware o algo que nos termine generando un perjuicio. Entonces, es muy importante esto que vengo contando, que es que nosotros estemos liderando el uso de estas herramientas y no que ellas nos dominen. Les voy a contar un ejemplo en donde la IA hizo una detección, es muy buena la IA para encontrar fraude, realmente. Lo que no tenía en cuenta, que eso sí lo tenía en cuenta el ser humano, es que había un problema muy grande de mal ambiente, un clima laboral tóxico, y que eso estaba generando una ruptura de la cultura. Entonces, fíjense en cómo la IA pudo ver datos duros, pero después es clave que el control que dice que está aplicando la empresa realmente no es tan efectivo porque hay problemas extra que terminan dejando sin efectividad suficiente a esos controles. ¿Sí? Controles me refiero a lo que llamamos comúnmente formas de gestionar los riesgos, de tratarlos. Así que bueno, es un ejemplo para que ilustren claramente cómo es clave la mirada del profesional de gestión de riesgos en la materia. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta que tengo? La propuesta que tengo es que nosotros con herramientas de inteligencia artificial ya estamos en condiciones, sin saber programar, pero sí claramente sabiendo qué necesitamos, cómo generar estos reemplazos, por ejemplo, de herramientas que usamos en Excel. Nosotros hacemos relevamiento, como pongo en los ejemplos, ¿no? Distintas metodologías, ya sea para poder hacer relevamientos y presentaciones, en el caso de los stakeholders o de las partes interesadas, en donde yo puedo interactuar con una inteligencia artificial con lenguaje natural y explicarles que lo que quiero hacer es una herramienta que me acompañe para poder hacer el relevamiento a las distintas áreas de cuál es el contexto en el que están, tanto interno como externo, que me permite etiquetarlos, que me permite hacer una gráfica, que esto lo voy a querer que corra en un lenguaje en HTML. HTML, ¿por qué? Porque es el formato que se utiliza en las páginas web. Yo puedo construir un archivo de estas características y ejecutarlo localmente. Incluso puedo pedirle que haga cálculos, pero no va a ser mágico. O sea, es conocimiento que uno le da, es contexto que uno le da, para qué, por qué quiero obtener, qué salidas quiero tener. Y bueno, por ejemplo, quiero que esto además me lo exportes en un Excel, ¿sí? Entonces, tenemos una posibilidad de, son ejemplos nada más estos que digo, ¿no? Simular escenarios, el bow tie, el análisis de causas-consecuencias, con sus barreras. Armarlo en Excel tiene una complejidad. Ahora les puedo asegurar que armar una herramienta propia, que es una tendencia que vino para quedarse, y que después termine saliendo en un PDF, en un Excel, o en lo que ustedes consideren, es un gran aliado que entiendo que si no lo han experimentado, recomiendo que empiecen a investigar sobre ello porque realmente esto era algo inalcanzable. Estaba pensado para grandes empresas que tenían equipos de desarrollo. Hoy día las podemos gestionar nosotros mismos. Acá no les voy a contar nada nuevo, pero va a reforzar un poco esto de qué aporta quién, y nosotros vamos a aportar el tema de la ética, el contexto, el criterio, el vínculo con las distintas partes interesadas y
por supuesto, la responsabilidad y la decisión final. Y después la IA nos va a aportar un montón de herramientas para, bueno, tener más información, validar, ahora lo voy a ir contando. Y nosotros podemos usar distintas herramientas para las diferentes etapas del proceso, desde el contexto, la identificación, hacer un análisis, evaluar y valorizar también opciones de tratamiento. Pongo un ejemplo que uno llega preparado de otra forma, ¿sí? Si uno tiene una reunión con un área, nosotros tenemos la posibilidad de, queremos analizar cuál es su contexto, y bueno, tenemos la posibilidad de hacer preguntas en un chat, por ejemplo, que nos permitan tener mayor dimensión y cercanía a cuáles son los dolores más habituales de esa actividad o industria, cuáles son sus regulaciones que tienen un ámbito muy fuerte y que condicionan mucho. Es decir, tengo la posibilidad de ir mucho mejor preparado, en donde esa preparación que me permite hacer, que también lo vamos a ver con la parte de identificación, me permite obtener en menos tiempo mejor vínculo, hablarles en su idioma, y como por ejemplo, como tip, es lo que contaba antes, ¿no? O sea, yo puedo ir preparado con un formulario de relevamiento de partes interesadas, que eso me termine, una vez que los voy procesando, me termine arrojando un gráfico que se va haciendo dentro de la misma herramienta y que después me lo pueda descargar, ¿sí? En línea con lo que conté antes, también nosotros podemos preparar mejor las entrevistas a la hora de salir a trabajar con los equipos de los dueños de riesgo y con sus equipos, porque nosotros ya sabemos, estamos mejor preparados, porque algo que me toca decirlo muy a menudo es que nosotros no sabemos de todo, nosotros sabemos de metodologías para gestionar riesgos y buenas prácticas y bueno, un montón de tipos de herramientas diferentes. Pero si nos acercamos más al lenguaje y anticipamos, eso va a ser mucho más interesante. Les doy otro tip, que es armar un formato de encuesta que se hace, que hay distintos nombres y distintos, digamos, funcionamientos, que es para calibrar las respuestas para los casos donde no haya información. Nosotros, para poder hacernos de un contexto sobre un riesgo, tenemos que tener información. Y cuando a la empresa le pedimos, al área, y te dicen que no tienen historial, bueno, podemos consultar a expertos, podemos hacerle preguntas, podemos ponderar de antemano que entendemos que tal persona tiene un conocimiento adicional, entonces yo puedo configurar en esta herramienta algo que me permita que a la hora de yo hacer preguntas, darle una mayor relevancia a su respuesta y tratar de armar una resultante valorando y ponderando esas respuestas. Es solo algún tip, pero bueno, hay un montón. Hay otras de calibración de experto que son con otros formatos, donde uno lanza preguntas que uno sabe la respuesta y no pondera al experto, sino que las respuestas a esas preguntas hacen que después se termine ponderando quién sabe más de ese tema, y cuando le lanzo nuevas preguntas que no conozco, voy a darle más validez al que tuvo asertividad en las preguntas que se llaman, por ejemplo, semillas, que es las que yo sí sabía. Bueno, son solo ejemplos. Entonces, volviendo a lo que contaba, yo preparo la entrevista, voy a buscar y le voy a pedir que me ayude a decir cuáles suelen ser las causas y consecuencias que más afectan a esos riesgos. Entonces, yo ya fui haciendo este camino, conocí el contexto, fuimos a identificar, y una vez que ya los tenemos, bueno, a ver, de estos riesgos, ¿cuáles son realmente las variables que puedo salir a buscar? ¿En qué fuentes? ¿Dónde puedo obtener la información? ¿Para qué? Para después salir a cuantificar, ¿sí? Entonces, también tenemos posibilidades de hacer infinidad de herramientas, y ahí puse el ejemplo de este bow tie interactivo que nos va a permitir entender mucho mejor cómo está expuesto un determinado evento, un riesgo, y cuáles son esas medidas para mitigarlo y para reducir su impacto, ¿sí? O para atenuarlo, ¿no? Luego en la evaluación, lo mismo, nosotros vamos a poder correr
cuidando la salvedad del formato de los métodos a utilizar. Si yo no sé usar un Monte Carlo para poder hacer simulación de escenarios y le digo a la IA que me lo haga y no tengo cómo contrastar, hay posibilidades, hay margen de error en esas respuestas, con lo cual hay que ser muy cuidadoso en esta confianza que uno tiene sobre estos métodos que realmente nos permitan obtener buenos resultados. Pero en definitiva, lo que siempre va a prevalecer es sobre la mirada integral de la información que trabajamos en conjunto con los dueños de riesgo, hacer un trabajo de, digamos, de unir todas las piezas y de fuertemente alinearnos con la mirada de la posición y el perfil de riesgo de la empresa, ¿sí? Porque eso lo vamos a terminar definiendo nosotros junto con los distintos dueños de riesgo. Pero de por sí la herramienta de inteligencia artificial nos puede dar información, sí, pero después nosotros terminamos primero contrastando, validando con la gente que sabe del tema y, bueno, ayudar a tomar decisiones o conclusiones, ¿sí? Lo mismo, se pueden hacer simulación de escenarios, se pueden programar el formato, qué distribuciones, dependiendo qué es lo que estoy buscando, etc. Lo mismo con el tema del desarrollo de los KRI. Los KRI, por si acaso voy a compartir que son aquellos indicadores que están vinculados a indicadores de desempeño, pero con una mirada de advertencia o anticipación a la materialización de un riesgo. Son alertas tempranas que nosotros tenemos como herramientas y que es muy interesante que se puedan empezar a implementar. ¿Por qué? Porque deja de ser una gestión de riesgos con ciertos periodos de corte, en donde estamos acostumbrados, originalmente había matrices de riesgo que se hacían una vez por año. Ahora se está buscando achicar mucho de esos plazos, porque realmente la gestión de riesgos está viva, la empresa todos los días o la organización todos los días tienen cambios regulatorios, de contexto, geopolíticos, competencia, infinidad. Incluso pasan cosas dentro de la empresa o de la organización. Entonces, estos KRI es una buena práctica, es una buena herramienta que a los dueños de riesgos les gusta porque les aporta información para tomar decisiones anticipadamente antes de que esto suceda. Entonces, acá hay una posibilidad de generar una combinación de estos indicadores de riesgo, estos KRI, que tengamos la posibilidad de generar algún tipo de proceso automático para poder obtener información de fuentes disponibles dentro de la organización y que me terminan confluyendo en algún tipo de tablero, ¿sí? Entonces, es una forma de empezar a generar valor desde el área de riesgos hacia la descentralización de la gestión. Entonces, esta es una idea. La realidad es que si ustedes están en la situación que ya están trabajando con estas herramientas y con estas ideas, excelente y a seguir porque esto es muy dinámico, pero para los que no, recomendaciones es que, bueno, decidan un proceso que quieren empezar a transformar y a potenciar con la IA y que generen esta investigación de cómo poder generar esta, por ejemplo, primera herramienta. Entonces, voy haciendo este camino, voy construyendo la primera herramienta, la voy verificando, la voy calibrando, los resultados no son buenos de entrada. Lo cierto es que mientras la inteligencia artificial, si es de pago, mejor. ¿Por qué? Porque va generando un conocimiento sobre nosotros, sobre nuestros intereses, cómo nosotros qué obtenemos y a qué nos dedicamos. Sabe mucho más de lo que nosotros creemos y si nunca lo hicieron, pregunten en qué saben sobre ustedes y se van a sorprender. Entonces, la idea es empezar a, si pueden trabajar y elegir una herramienta y si pueden elegir dos sistemas de inteligencia artificial del tipo chat, mejor, porque uno puede complementarlo.
Pero en el caso de que no, importante, bueno, interactuar, ir calibrando aquellas herramientas que me va dando para verificar que los resultados son acordes y generar esto que les contaba, ¿no? Que es lo ideal, que es la fusión y o sea, el complemento que hoy por hoy tenemos que tener. Lo cierto es que se habla mucho de que no nos va a dejar inteligencia artificial sin trabajo. El que probablemente nos va a generar un problema es nuestro competidor que sí ya está trabajando mejor que nosotros con estas herramientas. Entonces, bueno, es la idea que quiero transmitirles, ¿qué pretenden? ¿Ser quien lo usa como una muleta? ¿La tengo que usar? ¿Tengo que de alguna forma implementarlo? ¿O nosotros queremos decidir el futuro? ¿Nosotros queremos ver cómo vamos adoptando herramientas paulatinamente? Y, bueno, generamos esto con una potencia mucho más importante que cuando estoy condicionado y que en definitiva me termino nivelando con la mayoría. Hay estadísticas que ya están hablando de un uso de inteligencia artificial que realmente es más incipiente de lo que se cree. No voy a dar números porque no tengo las fuentes, así que no corresponde, pero lo que sí les digo es que realmente nosotros tenemos en nuestras manos unas herramientas que hay que tener mucha cautela. Incluso tenemos una noticia de hace días que un centro de altos estudios de Estados Unidos, Harvard, lanzó una investigación y concluyó que ya están hablando de el hecho de utilizar herramientas de inteligencia artificial de forma simultánea. Estamos hablando de que hay gente que utiliza 2, 3, hasta 4. O sea, están haciendo 4 gestiones a la vez. Termina generando un deterioro cognitivo, problemas en ansiedad, estrés, y le están llamando, la nota, si la quieren buscar, es fritura cerebral, se llama, y es un estudio de Harvard. Así que mi mensaje es, adelante, me parece que tenemos algo que vino para quedarse, que hay que aprender a usarla bien, que hay que aprender a usarla con criterio, y que nosotros somos, en definitiva, lo que vamos a terminar decidiendo y tomando el camino. Así que, bueno, ese es el mensaje que tengo para compartir con ustedes y mi experiencia. Así que quise hacerla bastante compacta porque entiendo de que puede ser de utilidad, que siempre me quedo sin tiempo, tener más tiempo para en la sección de preguntas.